Este es un video que corresponde a la Cátedra de Sociología de Gestión y Administración de Empresas del CIAER y es la continuación de otro video que trabajamos sobre Karl Marx y el materialismo científico a través de Luis Aznar y Nelly Argenti. En este caso vamos a trabajar sobre Emil Durkheim, que es otro de los sociólogos considerados los fundadores de la sociología clásica, y en este caso Durkheim representa al racionalismo positivista. Vamos a ver que tiene una visión muy distinta a la que planteaba Karl Marx. Bueno, Durkheim es un filósofo francés, antropólogo y posteriormente también vamos a decir que sociólogo, porque es considerado, como decía, uno de los padres fundadores. Y ha sido muchos años docente también. Tuvo un pequeño paso por Alemania, donde conoció otros métodos también científicos que lo influenciaron, y luego volvió para ser docente en París durante muchos años. Y tiene influencias respecto de la idea de conformar una ciencia social específica de la corriente positivista. El positivismo, que a su vez está influenciado por las ciencias naturales, intenta estudiar el comportamiento social y establecer ciertas leyes o afirmaciones o regularidades que se encuentran en el comportamiento de los grupos sociales y las sociedades. Así como nosotros podemos observar el comportamiento de un animal o de un grupo de animales, y si lo observamos varias veces y vemos que se comportan de la misma manera, podemos afirmar que allí hay una regularidad. La misma situación se podría plantear para el caso de los grupos sociales. Durkheim obviamente va a entender que las sociedades son distintas entre sí y que no siempre evolucionan de la misma manera o se comportan de la misma manera, pero sí también entiende que es posible encontrar ciertos comportamientos regulares de grupos sociales o de sociedades. Ese es el trasfondo de la concepción positivista, pero además decimos que Durkheim es el representante del racionalismo, y el racionalismo plantea que las explicaciones de lo que sucede entre los grupos sociales y en el comportamiento de las sociedades hay que buscarlas en la misma sociedad. No hay ningún fenómeno externo, ni Dios, ni un motor, ni una fuerza extraña del universo que pueda explicar lo que sucede en las sociedades. Las sociedades producen sus propios fenómenos y por lo tanto para encontrar la explicación de esos fenómenos hay que observar concretamente la experiencia de cada sociedad en particular. Prestamos atención a los aspectos más relevantes de la teoría racional de Durkheim. Vamos a darnos cuenta enseguida que los conceptos que él destaca son prácticamente opuestos a los que postulaba el materialismo científico de Marx. Si en Marx era muy habitual encontrar el concepto de conflicto social, de oposición, inclusive hablábamos de dominación y explotación de una clase sobre la otra, en Durkheim nos vamos a encontrar en realidad con conceptos opuestos como el de solidaridad orgánica, integración y cooperación. Y vamos a observar que aquí cumple un papel muy importante en el desarrollo social la división del trabajo social, que tiene una función vital en la posibilidad de que las sociedades puedan atravesar los cambios sin entrar en crisis. Observar también que cuando hablamos en la introducción del video anterior de estructura social, nos vamos a dar cuenta también que
los grupos sociales, que en Marx se llamaban clases y que tenían un fundamento económico, en Durkheim se van a llamar segmentos y van a estar diferenciados no por el componente económico, sino por la tarea o función social. Si comparamos la relación entre individuo y sociedad que planteábamos, o entre individuos, grupos y sociedades, en este caso hay cierta similitud en Marx y en Durkheim en el hecho de que la sociedad, para ambos autores, ejerce una influencia muy importante en el comportamiento y en la ubicación social que cada individuo o grupo posee. Bueno, metiéndonos ya en el análisis que Aznar y Argenti hacen sobre Durkheim, podemos decir que, así como en el video anterior planteábamos que la teoría marxista es una teoría de los modos de producción, la sociología de Durkheim es una ciencia de las instituciones sociales, de su génesis o nacimiento y de su funcionamiento. Para entender esta idea de que la sociología es una ciencia de las instituciones, tenemos que conocer primero el concepto de hecho social, que es un concepto, es el concepto central o el objeto de estudio central en Durkheim. El hecho social o fenómeno social tiene dos características de gran importancia. En primer lugar, dice Durkheim, el hecho social es exterior a las conciencias individuales, o sea, más allá de la voluntad de los individuos, de lo que los individuos piensen o deseen, hay determinados fenómenos sociales que existen fuera de la voluntad de cada uno de nosotros. La otra característica importante del hecho social es que tiene poder sobre los individuos. Este poder es un poder imperativo y coercitivo. Podemos decir que es un poder imperativo porque influye sobre los comportamientos de los individuos, de alguna manera, digamos, los guía o les manda a actuar de determinada manera. Y estos individuos están influenciados porque el hecho social tiene justamente un poder social, un poder que nace de la colectividad, del conjunto. Y de alguna manera entonces condiciona el comportamiento de cada uno de nosotros. Pero a la vez también el hecho social tiene un carácter coercitivo. Cuando hablamos de coerción hablamos de fuerza. Cuando decimos que un hecho social tiene carácter coercitivo sobre los individuos, significa también que ante un comportamiento de un individuo, de un grupo, que pueda afectar al resto de la sociedad, al resto de la colectividad, es la misma sociedad la que va a imponerle restricciones o castigos al comportamiento de los individuos. Aquí está entonces que el hecho social manda al individuo o a los grupos, orienta hacia determinados comportamientos y reprime también otro tipo de comportamientos que no son los aceptados por la mayoría de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el saludo, la regla del saludo. La regla o el uso de entrar a un lugar y saludar es un comportamiento que está aceptado por la mayoría de la sociedad. Cuando un individuo entra a un lugar y no saluda, seguramente habrá gente que se moleste o gente que la recrimine no haber cumplido con esa regla de cortesía. De esa forma la sociedad condiciona nuestros comportamientos y nos influye. Ahora, para finalizar este apartado, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de los determinados hechos sociales que caracterizan una sociedad? Durkheim va a decir, tenemos que observar esas creencias, valores y formas de comportarnos que se consolidan en el tiempo. Cuando una creencia
un sistema de creencias o un grupo de valores o determinada forma de comportarse de un grupo social o de una sociedad se consolidan en el tiempo, se transforman en instituciones. Y entonces pasan a ser objeto de estudio de la sociología. Por ejemplo, más allá de la función natural de procrear de las personas, el hecho de que determinadas culturas o determinadas sociedades establecen como legítimo que dos personas, además de procrear, convivan y convivan también con sus hijos, con el fruto de la procreación, consolidado en el tiempo, se ha transformado en un ideal de familia que perduró durante mucho tiempo en nuestras sociedades. Hoy podemos decir que el concepto de familia o familia normal o tradicional ha cambiado, pero sin embargo la familia es una institución porque implica una forma de comportarse, un grupo de valores y un sistema de creencias que se han consolidado en el tiempo. Con el análisis vamos a hablar ahora del concepto de sociedad. La sociedad para Durkheim es una totalidad supraindividual. Como dice él, el todo que comprende a todas las partes, el conjunto más poderoso de fuerzas físicas y morales. ¿Por qué? Acá hablamos de fuerzas físicas porque decimos la sociedad está compuesta de individuos, pero también hablamos de fuerzas morales, por eso hablamos también de determinados valores que están presentes en una sociedad determinada. Entonces, el grupo de individuos, sus relaciones y los valores que guían esos comportamientos y relaciones conforman la sociedad. Respecto de los individuos, decíamos que son sus fuerzas vivas, son las fuerzas vivas de la sociedad. En ese sentido, se resalta el papel protagonista del individuo, pero las relaciones que los individuos establecen, la forma de asociarse, va a generar una realidad distinta. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de amigos que desea crear un club de fútbol y que después de conformarlo, ese club empieza a tener, digamos, de alguna manera vida propia. Inclusive el comportamiento de esa institución, que va a ser el club de fútbol, puede llegar a independizarse de alguna manera de la voluntad de sus miembros fundadores y tomar otro rumbo. Esto es un poco lo que nos plantea Durkheim. Y nos dice, la sociedad se va a manifestar como un ser psíquico superior. Este ser psíquico superior se llama conciencia colectiva. La conciencia colectiva, que también es distinta de las conciencias individuales, tiene un poder moral. O sea, la sociedad posee su propia conciencia y esa conciencia influye en nuestros propios comportamientos al definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O, dicho de otra manera, cuáles son los comportamientos aceptables dentro de una comunidad y cuáles son los comportamientos que esa comunidad o esa asociación no acepta. Para terminar de ver la influencia de las ciencias naturales, vamos a decir que, al igual que en el estudio de los organismos vivos, de las ciencias naturales, la vida está en el todo. Y podemos nosotros interpretar que una sociedad se parece a un organismo vivo. Por supuesto, hay sociedades más simples y hay sociedades más complejas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre sociedades simples y sociedades complejas?
la cantidad de segmentos o grupos sociales que cumplen tareas distintas y la forma también en la que esos grupos están asociados entre sí. Siempre uso este ejemplo. No es lo mismo analizar un organismo vivo, como puede ser un sapo o una vaca, que se diferencian entre sí no solamente por la forma, sino por las características de sus partes o sus miembros, y a su vez estos dos organismos se diferencian del ser humano por su complejidad. El ser humano, por supuesto, es más complejo porque tiene miembros más especializados. Por ejemplo, no es lo mismo la función que cumplen los pies que las manos. Y tenemos además cerebro. Un cerebro, capacidad de razonar y sentimientos. Entonces, así como el ser humano es más complejo que una vaca, hay sociedades que son más complejas que otras. Estas sociedades pueden ser analizadas, según la teoría de Durkheim, como organismos vivos que nacen, se van desarrollando y pueden morir o transformarse. Pasemos ahora a hablar de sociedad y estructura social. Recuerden que cuando hablamos de estructura social, estamos hablando de grupos de individuos que comparten ciertas características comunes y que a su vez tienen ciertas diferencias con otros grupos. Estos grupos con características diferenciadas también se relacionan socialmente. En nuestro autor, en Durkheim, el elemento que integra a los grupos sociales es la solidaridad. Pensemos en la solidaridad como el huevo de la tortilla. Es el elemento que permite que los grupos sociales estén de alguna manera en conjunto o que puedan convivir. Y decíamos, hay distintas estructuras sociales. Hay sociedades más simples y sociedades más complejas. Esa es la diferenciación central. Ahora, ¿qué es lo que los diferencia? Los va a diferenciar la cantidad de segmentos sociales y la característica también de la solidaridad que está presente. Entonces, si hablamos de una sociedad simple, hablamos de grupos sociales bastante homogéneos y poco diferenciados entre sí respecto de las tareas sociales que tienen que cumplir y que están muy unidos por creencias y sentimientos comunes. La solidaridad que le corresponde a esta sociedad simple se llama solidaridad mecánica. ¿Por qué? Porque es una solidaridad que nace de alguna manera más automáticamente, porque los individuos tienen el sentimiento de estar en comunidad y por lo tanto la solidaridad les nace de manera más natural, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? En cambio, cuando las sociedades van creciendo en número de habitantes, también crece el número de relaciones sociales que se establecen y aumentan también las necesidades que hay que satisfacer en una sociedad más grande, más compleja. Por lo tanto, vamos a tener grupos sociales más diferenciados respecto de las funciones que tienen que cumplir y a su vez van a necesitar un órgano central que coordine esas tareas sociales. Vamos a ver más adelante que ese órgano social es el Estado y que se ve también respaldado por la conciencia colectiva. Ahora bien, ¿cómo explicamos el paso de
la solidaridad mecánica de la sociedad simple a la solidaridad orgánica de la sociedad compleja. La sociedad compleja va a requerir otro tipo de solidaridad que no es propia de las semejanzas, sino de las diferencias. ¿Cómo hacemos para que grupos que tienen tareas sociales diferenciadas puedan convivir y actuar a favor del conjunto? Bueno, para eso, dice Durkheim, necesitamos una solidaridad que responda a las necesidades del organismo social. Y lo vamos a hacer a través de la división del trabajo social. La división del trabajo social genera solidaridad orgánica. Para terminar de aclarar con un ejemplo, pensemos que, a diferencia de Marx, que hacía una distinción entre clases sociales en el ámbito de la producción, Durkheim va a diferenciar tareas sociales. Por ejemplo, algunos grupos de individuos tienen la función de educar en la comunidad, otros tienen la función de curar, otros tienen la función de vigilar o cuidar a la población, otros tienen la función de generar los alimentos para que la comunidad pueda subsistir, y así, a medida que la comunidad se va haciendo más grande, va necesitando de otras actividades y otras tareas sociales que puedan cumplirse para que la comunidad pueda estar integrada. Profundizar un poco más en el concepto de división del trabajo social en Durkheim y la relación con el orden social, tenemos que ver primero, tener en cuenta que si hay algo que tienen en común Durkheim y Marx, es que ambos están convencidos que a medida que las sociedades se desarrollan a lo largo del tiempo, se van volviendo cada vez más complejas y por lo tanto es necesario también una mayor división del trabajo social. Es lo que se observa. Se observa un desarrollo de la división del trabajo social a medida que las sociedades crecen y se vuelven más complejas. La diferencia es la perspectiva de análisis. Marx, en su análisis dialéctico de la división del trabajo, va a plantear que esta es el origen de las contradicciones sociales. La división de las tareas genera contradicciones sociales porque obviamente hay sectores que explotan a otros económicamente y también produce un efecto de enajenación en el trabajador, en el sentido de que el producto del trabajador ya no le pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al dueño de la fábrica donde además el trabajo se vuelve cada vez más rutinario y especializado. Por lo tanto, el trabajador no considera como propio el producto de su trabajo. Durkheim, en cambio, va a tener un análisis estructural funcional de la división del trabajo y va a plantear justamente que el efecto de la división del trabajo es un efecto positivo porque genera solidaridad orgánica. O sea, a medida que las sociedades crecen y se vuelven más complejas, necesitan mayor división del trabajo para poder seguir unidas, para que no se generen conflictos sociales. Por eso decía, a medida que las sociedades crecen, van necesitando que determinados grupos cumplan tareas que antes no eran necesarias y que ahora se vuelven importantes para que el organismo social, el conjunto, pueda sobrevivir y conducirse adecuadamente, para que esté, digamos, sano. Ahora bien, decíamos, el conflicto que puede generar la división del trabajo social para Marx es positivo, porque el conflicto abre la puerta a la posibilidad del cambio social. Acá hay otra diferencia, porque Durkheim plantea el conflicto como algo anormal. Él dice, mientras haya una correcta división del trabajo, el conflicto no va a estar presente o va a estar presente en menor medida. Ahora, si encontramos sociedades con conflicto
con desintegración social, con falta de apego a las leyes. Esto es porque en realidad hubo una mala división del trabajo. Aquí están un poco planteadas las diferencias en cuanto a este concepto importante. Para Marx tiene efectos negativos, para Durkheim tiene efectos positivos. Para terminar de entender esto tenemos que aclarar que Durkheim no está negando que haya conflicto social, sino que lo que está planteando es que las diferencias, las desigualdades sociales, las diferencias de poder que existen en una sociedad, deben responder siempre a las diferencias naturales de los individuos. O dicho de otra manera, para que la división del trabajo funcione bien y genere solidaridad, cada individuo tiene que estar satisfecho con la función social que le tocó, y esa función social a su vez tiene que estar de acuerdo con las aptitudes de cada individuo o de cada grupo social. Para finalizar con nuestro análisis de la función de la división del trabajo social, tenemos que volver a reforzar esta idea de que la división del trabajo social tiene efectos fundamentalmente morales. ¿En qué sentido? En que la división del trabajo tiene la función de generar solidaridad entre los segmentos sociales diferenciados para el bienestar del organismo, para que el organismo esté sano, el organismo social, la sociedad, para que la sociedad no tenga conflictos. Entonces, vamos a relacionar estos conceptos que estuvimos viendo antes, de sociedad simple y sociedad compleja, con los tipos de solidaridad que son distintos y que se van a manifestar, para Durkheim, en el desarrollo del derecho. Entonces Durkheim va a decir: una sociedad simple se caracteriza por segmentos, grupos sociales unidos por creencias y sentimientos comunes y que van a tener un tipo de solidaridad mecánica. Para que se genere esta solidaridad mecánica es muy importante el papel que cumple la conciencia colectiva, que también tiene efectos morales y que hace que los individuos tengan un sistema de creencias, valores y formas de comportamiento en común. Entonces, sociedad simple, solidaridad mecánica, papel importante de la conciencia colectiva. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? De que estamos ante una sociedad simple cuando miramos el papel del derecho. En una sociedad simple, la rama del derecho que más se desarrolla es el derecho penal, represivo, que va a buscar castigar cualquier conducta de un individuo o de un grupo que pueda poner en peligro a la comunidad. Por lo tanto, las sanciones en este caso son sanciones que tienen que ser ejemplares para que el individuo que se portó mal, que lastimó a otra persona o que puso en peligro a un grupo de personas, pague la pena que le corresponde. ¿Por qué? Para este tipo de derecho lo que apunta es a proteger a la comunidad, a proteger al conjunto, a proteger las normas y valores y creencias que esa comunidad considera de importancia. En cambio, cuando las sociedades, decíamos, se vuelven complejas, ya no alcanza con la solidaridad de los sentimientos y creencias comunes. Uno puede ser solidario con su familia, con su grupo de amigos, con las personas que conoce y que quiere, pero también la sociedad más compleja necesita que seamos solidarios con personas a las que no conocemos o con las que solamente tenemos un trato por motivos laborales, de estudio o por necesidad. Entonces, dice Durkheim, acá va a empezar a perder un poco de peso el papel de la solidaridad mecánica y va a aumentar la importancia de la solidaridad orgánica. ¿Cómo generamos solidaridad orgánica? Ya dijimos, a través de la división del trabajo. ¿Y cómo se manifiesta esto en el derecho?
Bueno, el derecho en una sociedad compleja es como el sistema nervioso central de un organismo, de un ser humano. El cerebro, que es el estado, emite las órdenes y el sistema nervioso las traslada al resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en una sociedad compleja nos vamos a encontrar con el desarrollo del derecho cooperativo de sanciones restitutivas. ¿Qué significa esto? Piensen ustedes que a medida que las sociedades se vuelven más complejas y diversas, hay mayor cantidad de relaciones sociales. Por ejemplo, relaciones económicas. Entonces es necesario generar todo el derecho privado para, en la rama privada del derecho, para regular este tipo de relaciones. Por ejemplo, un contrato de compra y venta, un contrato de alquiler. Si yo dejo de pagar 2 meses de un alquiler de una casa, lo más probable es que la sanción tenga que ver con alguna multa económica, con el pago de las cuotas adeudadas, o en todo caso tendré que salir del lugar que estoy alquilando. Pero no voy a ir preso por no pagar un mes de alquiler. Entonces lo que busca todo este desarrollo del derecho cooperativo es que cuando uno tiene una conducta que va en contra de los acuerdos sociales, tenga una sanción, pero que una sanción que apunte a que uno vuelva a comportarse de la manera que la sociedad lo considera aceptable. Por eso se llama sanciones restitutivas. Y como decíamos que el Estado es el cerebro de esta sociedad compleja, también tenemos que desarrollar la rama del derecho que regula el comportamiento del Estado. Por lo tanto, se va a desarrollar también el derecho administrativo. Vamos a hacer un breve comentario sobre el último apartado del texto de Aznar, que nos habla de la función de los grupos profesionales. O sea, ustedes, estudiantes de administración, van a ser futuros profesionales, probablemente se agrupen, como existen los colegios de ciencias económicas, y para Durkheim los profesionales tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque ante una sociedad que va cada vez creciendo y poniéndose más compleja, no alcanza solamente con el Estado para transmitir determinados valores a la comunidad y para recibir las demandas que la comunidad tiene y poder darle respuesta sin generar conflictos sociales. Por lo tanto, como el Estado no alcanza, dice Durkheim, vamos a necesitar que los grupos de profesionales que tienen influencia sobre sus miembros y que también generan sus propios códigos de comportamiento, valores y creencias, actúen de alguna manera de canal de transmisión o de correa intermedia entre el Estado y la comunidad. Así que interesante para pensar el papel de ustedes, no solamente cuando sean administradores en la función de administrar, sino también en el papel social, en la función social que van a cumplir como profesionales. Terminamos con Durkheim entonces. El próximo video va a ser sobre Max Weber y la sociología comprensiva. Cualquier duda que tienen, por la plataforma virtual del CIAER o a través del correo electrónico que ya tienen agendado.